Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands, que consta de solamente 3 capítulos y cada capítulo dura más o menos unos 45 minutos. Bueno, hoy os vengo a hablar de esta docuserie, la cual yo ya cuando Netflix, que ya sabes que cuando tú no tocas Netflix y de repente se apaga la pantallica, te van saliendo así como los próximos estrenos. Y entonces a mí me gusta mucho verlo porque me voy enterando de muchas cosas que se van a estrenar y de repente yo hace unas semanas vi que se iba a estrenar esta docuserie. Yo vi una foto de un señor rodeado de los Backstreet Boys y yo pensaba, Dirty Pop, estafa detrás de las boy band. Digo, ¿qué ha pasado aquí con los Backstreet Boys? Que yo no me he enterado porque ya sabéis que aquí a España llegan las noticias justas, sobre todo de los Backstreet Boys, que claro, cuando éramos nosotros jovenzuelos, aquí en España se hablaba mucho de ellos, pero sí que es verdad que ahora yo personalmente pues no me entero mucho de lo que hacen. Es verdad que algunas cancioncillas las voy escuchando nuevas y demás, porque me gusta a mí de vez en cuando, tengo favoritas muchas. Entonces, claro, a mí de repente me resultó como muy curioso esta docuserie. ¿Y qué pasó? Que ayer se estrenó, aquí el Andy se sentó a verla. Y sinceramente a mí la docuserie me ha gustado porque me cuenta una historia que yo no sabía absolutamente para nada. Y sí que es verdad que, a ver, yo creo que han cogido un poco como referencia, digamos, o han cogido un poco a los Backstreet Boys, a NSYNC, porque son grupos muy conocidos, pero también es verdad que en esta docuserie se van a hablar de otros grupos que ahora os hablaré, pero yo creo que es un poco, se han cogido un poco a estos dos grupos porque detrás de la creación de estos grupos estaba Lou Pearlman, que era una persona la cual, digamos, era una persona que invertía en muchísimas cosas, porque este señor es como que de repente empezó teniendo como una compañía de globos aerostáticos, de estos, no sé muy bien cómo se llamaba, de estos globos que de repente son eléctricos, no son los típicos, es que no sé cómo se llaman, son los típicos globos de aire como Willy Fogg, no, los que son como de Duff de los Simpson, ¿vale? Entonces, bueno, este señor empezó teniendo como esa compañía, creo que se llama Transcontinental. Luego de repente tuvo como una compañía de aviones, los cuales se suponía que este señor pues tenía como 40, 50 aviones. Lo que hacía era como alquilárselos a gente de mucho dinero, aviones privados, bueno, en fin. Es como que este señor de repente estaba forradísimo de dinero. Y nos cuentan que este señor empezaba a abrir cosas de todo tipo, ¿no? Empezó teniendo esto, pero luego de repente tenía un local, un asador, luego de repente invirtió en unos yogures, luego de repente este señor invirtió quizás en, yo qué sé, en un hotel, invertía en lo que le daba la gana. Realmente es como que hacía lo que quería este señor con el dinero y claro, la gente flipaba porque decía, este señor está forradísimo de dinero, porque además, claro, viajaba en jets privados, de repente viajaba en limusinas, se codeaba con gente súper mega importante. Entonces, claro, es como que este señor tenía una vida súper elevadísima. Pero claro, cuando empieza la docuserie, de repente se empiezan a centrar un poco que este señor, pues eso, tenía su compañía de aviación, pero de golpe es como que este señor descubre una boy band y se da cuenta que de repente se puede sacar mucho dinero de una boy band. Por lo tanto, él decide crear una boy band. ¿Y cuál crea? Backstreet Boys. Hay que decir que en la docuserie vamos a ver miembros de Backstreet Boys, vamos a ver también a un miembro de NSYNC y de otros grupos que él formó a lo largo de los años. Nos van a hablar un poco de su experiencia, sus impresiones. La verdad que me ha gustado que pues cantantes como los Backstreet Boys pues se pongan delante de las cámaras y nos puedan contar sus experiencias. Pero claro, a mí de repente yo supe que este grupo se había creado, pero es verdad que yo no sabía que detrás de este grupo había un señor que lo que se dedicaba a hacer era muchísimos grupos de música. Pero no uno ni dos, es que me los apunté, claro, porque yo hago los deberes, señoras y señores. Y me apunté aquí que, mira, este señor, entre muchos grupos que formó LFO, fue también el que estuvo con Aaron Carter, Take Five. Luego estuvo con Brooke Hogan, que creo que es la hija, imagino, de Hulk Hogan. B44, Innocence, que aquí se menciona que en Innocence estuvo Britney Spears antes de ella empezar a cantar sola. Es verdad que esto no lo he investigado yo porque la docuserie la terminé de ver anoche y no me ha dado tiempo a investigar más. Luego también otro grupo que fue Natural. Es como que aquí de repente, ¿vale? Este señor le dio por crear muchísimos grupos. Pero, ¿qué pasó? Que se centran mucho más en Backstreet Boys, porque yo creo que es la banda que más éxito ha tenido de todas las que él ha, digamos, creado. También los NSYNC.
Pero claro, aquí de repente nos empiezan a hablar que cuando se crean los Backstreet Boys, claro, este señor de repente los ponía a cantar en cualquier lado, que de repente hicieron una gira por institutos antes de ser súper conocidos. Claro, yo soy de España, entonces aquí, por ejemplo, fue llegar con su primera canción y aquí, por ejemplo, lo petaron muchísimo. O sea, así que fue como las Spice Girls, que fue llegar Wannabe y ya está, petadísimo en España lo tenían. Entonces, claro, los Backstreet Boys yo pensé que de repente sacaron una canción, lo petaron y no, empezaron a tener muchísimo éxito en Alemania y poco a poco por el resto de Europa y bueno, fueron conquistando el mundo y fueron obviamente súper conocidísimos a nivel mundial. Pero sí que es verdad que, claro, yo no sabía esos comienzos que habían tenido los Backstreet Boys, entonces nos mencionan un poco que Lou pues invirtió muchísimo en darles clases de canto, clases de baile para que fueran los mejores. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que obviamente Backstreet Boys acaban triunfando, bueno, se ven muchísimas imágenes de Lou con ellos, en los cuales ellos les agradecen todo lo que él ha hecho. Pero aquí hay una cosa que yo no sabía y a mí es verdad que todas estas cosas me parecen como muy curiosas y es que resulta que, claro, todo el mundo de los 90s, básicamente, sabíamos obviamente que estaban los Backstreet Boys y que al poco salió NSYNC, que muchas veces era como esa competencia. Pues gracias a la docuserie he descubierto que Lou Pearlman, que fue el que creó Backstreet Boys, decidió crear también los NSYNC. O sea, él de repente pensó, vale, cuando nació la Coca-Cola, de repente alguien se inventó Pepsi. Pues lo que yo voy a hacer, que es la competencia, pues lo que yo voy a hacer es directamente inventar la competencia de los Backstreet Boys y así los beneficios me los quedo yo. También, o sea, que decir que nadie más se va a beneficiar, sino que todo lo voy a crear yo. Y es a modo de, ostras, sinceramente, a nivel, digamos, comercial y demás, qué buena idea, ¿no? Para que de repente otro cree otro grupo, lo creo yo y me sigo forrando yo. Aquí nos comenta también, quizás un poco más por encima, porque yo creo que se centran mucho más en los Backstreet Boys, pues cómo se crea NSYNC, también un poco pues todo lo que ellos hacían, también sale otro miembro de NSYNC hablando delante de las cámaras, pero aquí ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en el cual de repente se empiezan a dar cuenta que hay algo que no va muy bien en todo esto, porque de repente se empiezan a dar cuenta que ellos trabajan muchísimo, pero que al final el dinero que les llega es muy poco. Entonces, claro, se empiezan a dar cuenta que este señor, que este señor, Lou Pearlman, pues estaba haciendo cosas no muy lícitas o no muy legales con ellos, como en el hecho de pagarles, quizás de repente les pagaba $10.000 después de muchísimo trabajo, después de vender muchísimos discos, y claro, se van dando cuenta de que hay cosas que no encajan, por lo que al final deciden romper su, digamos, contrato con Transcontinental, que era la empresa que tenía Lou, y con Lou. Es verdad que aquí te comentan un poco el juicio, que creo que este señor pedía como $64 millones, al final es como que ellos deciden pagarle ese dinero para poder ser libres. También aquí de repente aparece el abogado que le llevó todo esto y al final acabamos descubriendo que le dejó a deber como $16 millones. Entonces, bueno, como que a partir de ese momento que él le desaparecen estas dos bandas de música, él digamos como que sigue creando las bandas de música que os he dicho antes. Yo no sé si aquí a España en Natural le acabó llegando y tuvo éxito, la verdad que a mí no me suena, quizás me tengo que sentar un poco a ver muchas de sus canciones para ver si alguna me suena o no, pero realmente te empieza a contar pues eso, pues la cantidad de grupos que os he dicho que creó. Pues te empezó a contar un poco que claro, que él es como en televisión incluso lo anunciaban eso, como el creador de muchas bandas de música de éxito, etcétera, etcétera. Pero aquí ¿qué pasa? Que claro, te empiezan a contar como muchas cositas de este señor, que de repente lo que os he dicho antes, los ponían a cantar a todos delante de pues señores muy importantes, de repente estaban en una cena y les decía, oye, venir, 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 y les ponía a cantar en cualquier sitio. Y es que resulta que este señor lo que conseguía con estas bandas de música era que ciertas personas invirtieran en sus negocios. Entonces, es verdad que, a ver, de este señor al final lo que acaba siendo es un estafador, porque él acaba montando como todos sus negocios con dinero que le van dando otras personas. Es un poco como una especie de estafa piramidal, ¿no? En el cual de repente, según se menciona, él de repente pues te pedía a ti $100.000 y entonces, bueno, pues el siguiente le daba 200.000 y yo lo que hacía era pagarle a este. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto hay un momento en el cual no se puede sostener y entonces aquí pues nos empiezan a hablar de todos los negocios que este señor tenía, de por qué utilizaba estas boy bands, pero yo sinceramente creo que al final es verdad que han cogido como centro, como os digo, a NSYNC, a Backstreet Boys, un poco pues todo lo que él creó con las boy bands,
pero sí que creo que es un poco como la raíz, digamos, de todo esto, porque luego este señor, es verdad que no solamente es como que timaba con las boy bands, ¿sabes? Porque yo pensaba, bueno, pues puede ser que detrás de los Backstreet Boys de repente hubieran muchas más cosas turbias de las que sabemos, que obviamente yo todo esto no tenía ni pajolera idea, pero claro, realmente es como que yo creo que esto es como el hilo conductor, ¿sabes? Para al final contarnos que este señor, pues, hacía timos a todos los niveles. Y entonces, pues bueno, pues nos empieza a hablar, pues eso, de todos los negocios que este señor tenía, de cosas que sabía quizás los Backstreet Boys, o NSYNC, o cosas que vivieron. También, por ejemplo, aquí aparece una señora, la cual fue su novia, no me acuerdo si acabó casándose o no, pero es verdad que se pasa como muy por encima en el hecho de que este señor como que no se le conocía, incluso le llegan a decir que es asexual, porque no le conocía ni como novios ni como novias, y de repente pues aquí aparece una señora la cual dijo que empezó siendo su novia, es como que él tuvo un problema de salud, fue su enfermera, estuvo cuidándolo durante 1 mes y medio y de golpe un día le invita a una comida o algo y de repente dicen, mira, esta es, no me acuerdo cómo se llama la mujer, la verdad, esta es Sara y es mi novia. Y claro, dice aquella que se quedó impresionada, como que tuvieron un beso y que no hubo conexión, pero que igualmente ella fue su pareja, ¿sabes? Yo creo que era modo un poco de este señor, le daba una buena vida, ella pues estaba feliz con él, era muy majo, era muy simpático, oye, pues mira, pues somos pareja y ya está. Pero aquí se menciona también un poco si este señor le podían gustar las hombres jóvenes, ¿vale? Ya no puedo decir la palabra. Entonces, bueno, se pasa muy por encima, lo único que mencionan es que a veces se les decía un poco que les enseñara a ver cómo iban de abdominales, que se tenían que cuidar, como que a veces parecía que podía haber algún tocamiento no muy adecuado, pero no profundizan más en este tema. Es verdad que se queda un poco en el aire de este señor quizás cogió a esta mujer para que no opinaran mal de él. Yo sinceramente, claro, este tema como han pasado muy por encima, tampoco puedo hablar mucho más porque no ha salido delante de cámaras nadie acusándolo ni nadie de nada, simplemente han sido como rumores o cosas que se hablaban, o si de repente este señor, por lo que os he dicho, que les pedía que se levantaran la camiseta para ver los abdominales. Entonces, bueno, es un tema que se trata muy por encima y no se acaba de profundizar mucho más, pero bueno, es una cosa que se acaba comentando en esta docuserie. Entonces, básicamente, como cualquier estafador que hace las cosas mal, pues a este señor lo acaban pillando. Este señor incluso llegó a desaparecer porque sabía un poco a la que le venía y bueno, pues nos acaban comentando que le condenaron a 25 años de cárcel, pero aquí ¿qué hace el juez? Le dice, mire, si usted me devuelve $1.000.000, yo le resto a su condena 1 año. Pues se ve que poco se le redujo a este señor, o sea que por lo visto este señor tampoco tenía tantísimo dinero como se decía. Por lo visto este señor se creaba como muchas fantasías en su cabeza, incluso estando en la cárcel, aquí uno de los cantantes de Natural, el grupo, de repente nos comentaba que este señor pues de repente decía, mis abogados me han dicho no sé qué y no tenía ni abogados. Entonces es como que este señor vivía mucho en la fantasía de que iba a salir de la cárcel. No sé, no digo yo que este señor fuera una persona que mentalmente no estuviera bien, que bueno, realmente una persona que estafa a la gente, pues no puedo decir yo que mentalmente esté mal, porque quizás no es que estén mal, sino que son malas personas, básicamente. Pero bueno, sí que es verdad que yo veo que la docuserie se ha centrado mucho en eso, ¿no? Sobre todo en los grupos Backstreet Boys, NSYNC y demás, para contarnos un poco pues todas las estafas que hizo este señor. Es verdad que por lo visto en Estados Unidos y demás fue una persona importante porque creó muchas boy bands, incluso aquí se menciona, es que claro, yo tengo aquí los apuntillos en una libreta, porque señoras y señores, aquí el Andy va viendo las docuseries y va apuntando cosas para luego venir aquí y acordarme de todo, porque si no, no me acuerdo. Porque de repente él creó el grupo, digamos, un programa de televisión que era Making the Band, y ahí salió el grupo O-Town. Es como que en ese programa reality lo que hizo fue como buscar la creación de otra banda, entonces como que él siempre estuvo muy ligado al tema de crear boy bands, entonces por lo visto en Estados Unidos fue muy conocido precisamente por todo esto, porque eran muchas boy bands súper conocidas. Realmente yo recomiendo la docuserie, se te pasa volando, son solamente 3 capítulos de 40 y pocos minutos. Te lo van a contar todo muchísimo mejor, porque ya saben ustedes que yo, aunque tenga aquí yo mis apuntillos, yo vengo a contaros un poco a grosso modo las cosas para, oye, para motivaros un poquito a verla, para contaros un poquito la historia y, oye, pues que os motive a ir a verla y descubrir todo bien, con muchos más detalles, todo mucho mejor explicado, con sus protagonistas, con todos, porque yo obviamente, yo no vengo en sí a contar todo lo que sucede en las docuseries, ¿vale? Porque luego es verdad que alguna vez me han dicho, es que en el vídeo no has dicho este dato, ya, es que yo no vengo a contar todo. Yo siempre es lo que os digo, me gusta venir a motivaros a ir a ver las docuseries y ver estas cosas, porque al final yo soy una persona que viene aquí a contaros las cositas un poco, pues lo más importante. Por lo tanto, yo os recomiendo que la veáis porque, oye,
Sobre todo si sois fans de Backstreet Boys, de NSYNC, os recomiendo muchísimo que lo veáis porque yo todo esto que os he contado de Lupelman, la verdad que no tenía ni pajolera idea. Yo no sabía que este señor existía, yo no sabía que había un señor que creaba estas boy bands, yo no sabía que el mismo que creó los Backstreet Boys creó NSYNC, por lo tanto hay cosas como muy curiosas que os van a contar. Entonces yo es un sí hay que ver esta docuserie. Ahora mismo acabáis de ver el vídeo, le dais al me gusta, os suscribís si no estáis suscritos y os vais al Netflix a ver esta docuserie. Así que mira, yo estoy muy contento porque ya sabéis que a mí me gusta muchísimo que de repente nos traigan estas docuseries en las cuales nos enteramos de cosicas que pues no nos hemos enterado porque en los años 90, oye, no teníamos tanto internet y tantas cosas como hoy en día para averiguar todo. Porque claro, tú hoy en día te metes en internet y pones ¿quién creó los Backstreet Boys? Y te sale. ¿Quién creó las Spice Girls? Y te sale. O sea, te sale todo. Pero en los 90, señoras y señores, no teníamos internet, no teníamos los móviles, que hoy en día es súper fácil tener información de todo. Así que nada. Lo dicho, chicas y chicos, yo os recomiendo muchísimo que vayáis a ver la docuserie, la verdad que está muy guay, me ha gustado muchísimo. Y ya sabéis que luego quiero saber aquí abajo vuestra opinión, si conocíais a este señor, conocíais que Backstreet Boys y NSYNC los creó el mismo señor. ¿Sois más fans de Backstreet Boys que de NSYNC? Lo dicho, chicas y chicos, aquí abajo hablamos de todo lo que queráis y ya sabéis que si habéis llegado hasta este punto del vídeo podéis hacer algunas cositas aquí por mí, como he dicho antes. Podéis darle al me gusta o no me gusta al vídeo, por aquí abajo tenéis los botoncitos. También si de repente me has descubierto por este vídeo, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal, porque yo hablo aquí de docuseries, de series, de funcos, os enseño compras, os cuento cosas de mi vida. Yo hago muchísimas cosas, así que nada, por aquí abajo también tienes el botoncito de suscribirte. Y también podemos vernos por Instagram, porque por ahí voy colgando cositas de mi vida, cositas que veo en televisión, cositas que veo en las plataformas. Y nada, podemos hablar por privado. Y aquí el Andy se calla ya y se despide hasta mañana con otro vídeo. Adiós.